Bienvenidas. Hoy damos en este ciclo de charlas con precandidatos la bienvenida a Alicia Caballero y a María José Sacani. Muchas gracias por acompañarnos. En este ciclo venimos hablando de la ciudad fundamentalmente y de las propuestas que tienen ustedes como precandidatas a concejal para la ciudad, que ya vienen trabajando hace bastante, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenidas. Bueno, yo les voy a dar un panorama general de una de las principales propuestas que nosotros tenemos para la ciudad de Rosario, para que ustedes después puedan hacer foco en lo que más le interesa específicamente. Después de haber recorrido bastante la ciudad en todo su espacio físico, hemos tomado la decisión de armar un proyecto que pensamos que va a dar respuesta por lo menos al 70-80% de los requerimientos de todos los vecinos que encontramos cuando estamos recorriendo la ciudad. Nosotros decimos que Rosario hace tiempo que está necesitando una planificación integral, un plan integral de qué es lo que queremos para Rosario, qué es lo que queremos lograr y cómo lo vamos a hacer, porque lo que estamos viendo es que a raíz de la falta de un plan integral, de una planificación, se están tomando decisiones que son, digamos, para paliar la urgencia, y esto nos está provocando problemas concretos en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Por ejemplo, vemos que hay muchos sectores de Rosario en los que están faltando servicios básicos. Y servicios básicos tiene que ver con, por ejemplo, la provisión de agua potable, la provisión de gas natural, la provisión de electricidad. Nunca se han tomado las medidas necesarias para poder erradicar de una vez por todas el tema de las zanjas en la ciudad de Rosario, lo que implicaría generar en todo el espacio de la ciudad los desagües pluviales y cloacales. El tema, una vez terminado esto, acceder al pavimento definitivo que nos genera no solo la mejora concreta del pavimento, sino también una mejora en la prestación de servicios de recolección de residuos y también de seguridad. Vemos que en muchos de los barrios de la ciudad de Rosario no están ni siquiera delineadas las veredas, lo que genera que los vecinos tengan que estar circulando por las calles con los peligros que esto genera. Entonces estamos planteando de que en la intervención que se haga ya se termine con, digamos, se deje el espacio con la vereda hecha, todas a un mismo nivel y con rampas de ingreso en las esquinas. Y también, obviamente, la remoción del alumbrado público, que en muchos lugares es bastante deficitaria, para ponerlo en LED, no solo para mejorar el tema de ahorro de energía, sino también porque mejora la calidad de iluminación, y esto también nos trae beneficios a nivel seguridad. Y otro tema también que deberíamos incluir en la intervención es el tema del arbolado público, o sea, renovar el arbolado en los lugares en que haga falta y hacer el mantenimiento de poda y escamonda en los que fuera posible, digamos, ¿no? Nosotros creemos que esto tiene que estar planificado. Nosotros nos propusimos armarlo en una temporalidad de 10 años, que consideramos que es totalmente viable a nivel presupuestario. Creemos que la incidencia de realizar estas obras en 10 años es totalmente viable, no solo del punto de vista económico, sino también del punto de vista técnico, para poder darle la oportunidad a los distintos espacios técnicos de la municipalidad que pueda desarrollar estos planes, y aparte para que se transforme en una política pública. Cuando nosotros decimos una política pública, estamos hablando de que sea una política que pueda ser llevada adelante
por los distintos sectores políticos que puedan estar gobernando la ciudad. Porque al hablar de 10 años, vos estás abarcando 3 periodos de intendencia que pueden ser del mismo signo político o no. Pero sí generar este compromiso de que el intendente venga del sector político que venga, lleve adelante este plan para poder terminar de tener una ciudad que tenga todos los servicios que corresponden. Esto a ustedes también les influye directamente, porque nosotros vemos que en Rosario muchas veces se dan viabilidades y factibilidades de obra que no se hace un análisis correcto de la provisión de los servicios que va a necesitar esa obra. ¿Por qué? Porque si vos no tenés un análisis, digamos, exhaustivo de cómo están y qué capacidad tienen, por ejemplo, para la provisión de luz, para la provisión de gas, para la provisión de agua y de desagües también pluviales y cloacales, esto genera, digamos, problemas cuando está terminada la obra. Y bueno, vieron que recientemente hubo un tema de un planteo de los vecinos en Barrio Fisherton, que bueno, que yo he vivido muchos años en Barrio Fisherton y bueno, y no todo el barrio tiene cloacas, por ejemplo. Y una de las cuestiones concretas que planteaban los vecinos era decir, bueno, hacemos un edificio, ¿y dónde van a parar todos esos desechos? Porque ya tenemos un problema de contaminación de napas en ese barrio, ¿cierto? Entonces, son todas cuestiones que nosotros creemos que tienen que ser planificadas, digamos, y el que tiene que planificarla es el municipio, justamente porque no solo por ser de su incumbencia, sino porque también tiene que delinear la ciudad que pretende para todos nosotros para adelante. En ese sentido, creemos que tenemos que sentarnos a diagramar la ciudad y la tenemos que discutir entre los distintos sectores políticos. Por eso creemos que el lugar adecuado es el Consejo Municipal, en donde están representados todos los espacios políticos que tienen un trabajo en la ciudad y por lo tanto creemos que es el ámbito de donde tiene que salir esta planificación, ¿no? ¿Para qué? Para que después, el día de mañana, si uno de esos sectores políticos llega a gobernar la intendencia, ya lo tenga visto, ya sepa de qué se trata y pueda cumplir con la planificación de la cual participó. Muchas veces vemos que lamentablemente la falta de participación en los diseños de los planes urbanísticos, sobre todo, generan problemas para la ejecución. ¿Por qué? Porque lo hemos visto incluso ahora que hubo un cambio de gobierno de color político en la provincia, vemos que muchos planes se han parado, muchos planes también estuvieron parados relativamente por la pandemia, pero no se siguieron ejecutando y hay obras que son muy importantes, como por ejemplo el tema del hospital de zona sur, el cual quedó ahí, digamos, sin continuación de obra y eso genera un perjuicio porque incluso se está no solo desvalorando, sino que está teniendo problemas de seguridad y muchas de las aberturas y cosas que fueron puestas y que son un patrimonio importante de todos los vecinos, sí, bueno, se está, digamos, viniendo abajo. Así que bueno, ese es uno de los principales planificaciones que tenemos con respecto a toda la ciudad. También tenemos propuestas para la zona centro. No sé si vos querés agregar algo con respecto al tema del plan general. No le pude pasar esto. No, principalmente nosotros lo que habíamos planteado con respecto al plan general de que tiene que ver con un compromiso de gestión a 10 años, tiene que ver con más o menos 5 ejes que nosotros vemos que la ciudad es lo que se le está adeudando ¿a dónde apunto? Sí, pasámela. Los 5 ejes que nosotros vemos que tenemos que trabajar en este plan o en este
y en pleno siglo XXI eso es algo que, bueno, debe reverse. Y si uno no planifica a largo, corto y mediano plazo, los tiempos pasan. Entonces, lo ideal es que uno determine en base a lo deseable primero y después a lo posible, y que defina las prioridades para poder intervenir. Rosario tiene 1.400.000 habitantes y no tiene todavía planta depuradora de servicios cloacales. Esa es una gran deuda que también tenemos que digamos, que saldar y que exigir también como ciudadanos. Hoy en día, con la bajante del río, hay una contaminación terrible con la cantidad de litros cloacales que se desechan por 2 sectores directamente al río. Entonces, eso es algo que tal vez no es injerencia de la ciudad en sí, porque no es algo que lo pueda definir únicamente una gestión municipal. Pero sí el municipio tiene que exigir y trabajar conjuntamente con los otros estamentos del Estado para poder arribar a soluciones concretas. Más allá de estos 3 puntos, de estos 5 puntos, la principal deuda también que tiene la administración pública en la ciudad es el trabajo conjunto. Nosotros vemos que, yo que trabajo desde adentro de la municipalidad, también veo que muchas veces se trabaja el ejecutivo particionado con respecto al legislativo. Entonces, no solo se ha alejado la administración pública del vecino, del ciudadano, sino que además se ha alejado de las distintas partes que conforman el Estado. Entonces, la idea nuestra primero es arribar a un trabajo conjunto para poder llegar a trabajar estos ejes propuestos, pero en conjunto, ejecutivo y legislativo. Bueno, un poco eso es lo que tiene que ver con respecto a los servicios públicos y a la infraestructura. Lo que tiene que ver también con respecto a lo energético. La ciudad de Rosario también tiene un gran problema energético que no viene desde hace poco tiempo. El gas es uno de los que tal vez más lo sufrimos los constructores, que no hay provisión de gas, sobre todo en el área central. La EPE. Se sobrecarga la exigencia en otro ente prestatario que es la EPE. Y bueno, Litoral Gas es un servicio público, está en manos privadas, pero digamos, como municipio uno tiene que tender a saber qué es lo que va a pasar de cuando se termina la concesión de Litoral Gas, que se termina en el 2027. Ya falta muy poquito. Es una concesión provincial, tiene que ver con una privatización y un contrato, estamos de acuerdo, no es injerencia de la municipalidad. Pero sí poder planificar qué va a pasar, que no llegue al 2027 y no saber qué es lo que va a pasar. Por lo menos tener una planificación y poder trabajar conjuntamente con los otros ámbitos del Estado para poder arribar a que haya soluciones concretas en materia energética. Con respecto a la EPE, como vos decís, cualquier edificio mayor a 1.000 metros cuadrados se le pide una factibilidad de la EPE. Muchas veces la EPE determina que hay que ejecutar una subestación transformadora, un tendido de media tensión, baja tensión, y depende, el que llega primero es el que ejecuta. Al que le toca la subestación, decimos. Que le toca. Bueno, la suerte es loca. Bueno, es como una gran lotería. Nosotros tenemos pensado, si querés contarnos, una propuesta. Sí, lo que nosotros proponemos con respecto a eso es que se arme un fondo común para poder afrontar las obras. Entonces, de esta forma, no tendría que pagar el primero que llega en la cuadra, digamos, toda la subestación. Las subestaciones se irían realizando con el fondo que van pagando todos los constructores, con las distintas factibilidades, y se irían haciendo las distintas subestaciones. Y se pagaría en forma proporcional, pero ya tendríamos como un respaldo para ir construyendo la medida que va siendo necesario. Una cosa que me gustaría destacar como cuestión genérica, nosotros en realidad ¿por qué a lo mejor nos metemos, como dice María José, en cosas que a lo mejor ustedes creen que no dependen de la municipalidad? Nosotros en realidad lo que venimos a proponer es, y todos los que conformamos la lista en las distintas
especialidades que tenemos cada uno. Estamos de acuerdo con eso y eso fue lo que nos llevó a armar esta propuesta electoral que consideramos es diferente de las otras, es modificar el sistema de gestión. Nosotros definimos que el Estado municipal es el que más cercano se encuentra a los vecinos y a las vecinas, a todas las organizaciones que estos vecinos y vecinas arman, como por ejemplo el Colegio de Arquitectos, pero también todas las otras organizaciones que se van armando institucionalmente alrededor de distintos reclamos, como pueden ser las vecinales, los clubes, los centros comunitarios. Y nosotros creemos que el Estado municipal tiene que estar al lado de todas estas organizaciones, solucionando los problemas que puede solucionar porque son de su exclusiva incumbencia, que incluso hoy a veces no lo soluciona. Pero también gestionando las soluciones de los problemas que no les son de exclusiva competencia, como por ejemplo el tema de la EPE. Si vos me decís, la EPE es un ente que funciona, que depende del Estado provincial, pero incluso tiene autarquía, no funciona directamente directamente bajo el ala de la provincia. No obstante ello, nosotros creemos que los que más conocen los problemas y los que más obligaciones tienen de solucionarlos son los que están actuando en el ámbito municipal, porque son los que están más en contacto con los vecinos. Y así como puede ser de la provincia, también puede ser de la nación, digamos, el problema al que corresponda la solución. Y nosotros sabemos que esto se puede hacer, porque de hecho cuando este modelo de gestión que nosotros proponemos fue el que llevó adelante mi viejo cuando fue intendente, y de hecho ustedes saben, porque lo conocen, que fue la época en que más metros cúbicos de gas se pusieron al servicio de toda la población. Y eso no dependía de la Municipalidad de Rosario. Pero ¿qué pasa? Se sabía que era un problema que se necesitaba solucionar y se puso la gestión al servicio de los vecinos. Entonces se buscó la solución que en ese momento había, que fue la creación de consorcios de gas. Hoy a lo mejor esa figura ya quedó perimida, porque hoy tenemos otras figuras jurídicas, como por ejemplo el tema de los fideicomisos, que ustedes manejan muy bien también, y que son figuras que por ahí hoy están, y hasta que te diría que solucionan mejor el tema, ¿no? Que un consorcio que no tenía esa tercerización y generar una cuestión más independiente, porque hubo problemas también en esos consorcios, hubo empresas que se pusieron a hacer los consorcios y no pudieron terminarlos. Bueno, hoy tenemos otra figura, como es el fideicomiso, que a lo mejor sería más viable y que daría mejores respuestas, que se pueden utilizar para buscar este tipo de soluciones. Y otra de las cosas que nosotros veníamos charlando también con María José, que realmente nos metimos en todos los problemas, también por ahí con el beneficio de la cercanía que tiene María José con el gremio, y que al trabajar ella también en la cuestión privada, no solo en la pública, te surgen todos los problemas que les surgen a ustedes cuando están llevando adelante una obra. Entonces lo que veníamos pensando y que está relacionado con este tema de la EPE, nosotros lo que pensábamos que tenemos que volver a la época en la cual se pensaban los fondos específicos dentro del presupuesto municipal, ¿no? O sea, crear fondos de afectación específica que son para determinado tipo de obras. ¿Por qué? Porque esos fondos te ayudan a arrancar con la obra y vos después, teniendo un pedacito de lo que se percibe del presupuesto afectado, como se hizo para el tema de la construcción del tendido de gas, vos podés avanzar sin esperar que haya una contraprestación inmediata por parte del vecino. Entonces, todos aportamos, y esto también tiene un fundamento que es el fundamento de tratar de generar un poco mayor de equidad. Porque, bueno, los que vivimos en la zona central, ya tenemos todos los servicios y los estamos disfrutando y los gozamos
de una época anterior que lo construyeron otros. Entonces está bueno también que nosotros podamos contribuir a que otros sectores de la ciudad puedan acceder a esos servicios. O sea, lo que yo quería contarles es que todas estas ideas que nosotros estamos planteando y que podemos seguir desarrollando, tienen como objetivo fundamental esto, cambiar el modelo de gestión que nosotros vemos, que tiene que ver no solo con la planificación, de decir, bueno, tenemos que proyectar qué es lo que queremos y tener los proyectos. Nosotros sabemos que si vos tenés el proyecto para hacer lo que vos querés hacer, financiamiento podés conseguir de muchos lados. Hay bancos que son de cooperación mundial, que son, te dan muy buenos créditos, que son para este tipo de obras nada más, a los cuales Rosario hace mucho tiempo que no puede acceder porque no tiene los planes armados, la planificación. Vos no tenés el proyecto, y si vos no tenés el proyecto, no podés acceder a ese crédito. Obviamente que también son bastante estrictos en la rendición de cuentas y todo, pero creemos que la Municipalidad de Rosario tiene en su plantel técnicos y profesionales que están totalmente capacitados para llevarlos adelante, y esto beneficiaría mucho, y no como está pasando ahora, por ejemplo, en que se sale a buscar financiamiento privado. Que no sé si ustedes han escuchado que la ¿Con las municipalidad... exceptivas decís vos? O... La municipalidad está cotizando bonos en la bolsa, y con eso construye financiamiento. No sabemos bien para qué, porque sabemos que están cotizando esos bonos, pero no sabemos a qué se van a aplicar, si es a gastos corrientes o si van a ser dedicados a los planes de obra que se anunciaron ahora, justamente que hay elecciones. Pero bueno, ya lo iremos viendo eso, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que ser transparentes, que hay determinadas cuestiones que no pueden pasar para campañas electorales. Creemos que el proyecto de la ciudad que queremos y que tenemos que desarrollar, porque es una obligación para todos los rosarinos y rosarinas, tiene que ser de construcción colectiva, que los tenemos que hacer entre todos, no que sean anuncios electorales, sino que tienen que ser llevados adelante independientemente de que haya elecciones o no, porque si no vamos a caer en la lógica de que, bueno, vamos a tener que poner elecciones cada 6 meses para ver si hay alguna planificación o algún proyecto que se pueda llevar adelante en la ciudad, ¿no? Yo no sé si ustedes quieren que sigamos o quieren hacer algunas preguntas. Sí. Tengo una pregunta, ¿no? Pero todos esos fondos, es genérica. El TGI también cubre gastos, ¿no? Sí. Bueno, dentro de la tasa general de inmueble puede contemplarse, no sé si es el caso ahora, de tener un porcentaje que vaya a ese fondo para poder financiar obra. Sí. Lo que pasa en este momento es que, todo lo que se recauda, ya sea por patentes o por tasa general de inmuebles o por el DREI, entra al presupuesto lo que se llaman rentas generales, ¿cierto? Sin ningún tipo de afectación. Entonces, eso va a cubrir las necesidades que se tienen, ¿no? Hola Alicia, voy a romper un poco el hielo acá. Te consulto, por ejemplo, el impuesto municipal tiene una parte que se destina al programa de patrimonio por ordenanza. Eso ya funciona, digamos, en algún momento ha tenido obras que han podido ser refuncionalizadas o conservadas a través de ese fondo. O sea, yo en esto creo que yo me pongo en ciudadano, o sea, más allá de la arquitectura, y digo, si el impuesto ya está pago, ¿cómo podemos hacer para que de alguna manera el Consejo Deliberante vele por esos intereses de los rosarinos? Porque yo siento como que ese dinero ingresó a las arcas, está bien, hay un momento de pandemia, lo que fuera, pero no hay una respuesta en decir esto, en este momento lo vamos a resolver por este lado y después lo vamos a recuperar para la ciudad, porque hoy por hoy, por ejemplo, se inauguró la fachada de Humanidades, que es un proyecto de la universidad con dinero de la nación, y estuvo presente el intendente y eso lo tomó como su primer proyecto dentro del patrimonio municipal, o sea, pero no es una parte de lo que está pagando la municipalidad.
O sea, me parece como que el Consejo Deliberante tiene buen plan, pero hay un punto donde no interactúa con el Poder Ejecutivo sobre lo que hay hoy. O sea, si vos le sumás al programa de patrimonio la EPE y Litoral Gas, yo te digo, me da miedo que tengan control de fondos que después no puedo saber yo como ciudadano a dónde están. Lo que nosotros planificamos para el plan integral de 10 años debe salir del presupuesto municipal. Nosotros creemos que, digamos, fraccionado en 10 años es algo totalmente viable que se puede hacer. Si después se puede conseguir financiamiento de la nación o de la provincia, como viene sucediendo ya hace muchos años que Rosario financia sus obras con presupuestos provinciales y de la nación, ¿cierto? Mucho mejor, a lo mejor lo podemos hacer en menor cantidad de tiempo, pero el tema del control presupuestario tiene que ver con, digamos, cada intendente que gana las elecciones por el voto popular, tiene un lineamiento o fija lineamientos políticos de qué es lo que va a hacer con la plata que recauda la Municipalidad de Rosario. Eso tiene que ver con decisiones políticas. Pero ¿cierto? si hay una ordenanza y eso está aplicado a determinado sector, después él puede... Vos hablas de la cuestión de patrimoniales Es un exclusivamente. 3%, es un 3%, es bastante dinero, digamos, sobre lo que Bueno, si eso, te soy sincera, mira, si eso está en el presupuesto afectado específicamente a patrimoniales y se utiliza para otra cosa, es un delito. Se llama malversación de fondos públicos. Porque justamente por este tema que te estoy diciendo ahora, es que muchos intendentes fueron sacando los fondos de afectación específica y lo fueron mandando a rentas generales, porque si vos lo mandás a rentas generales, después lo podés usar en cualquier cosa. Y por eso nosotros estamos planteando de que tenemos que volver a las afectaciones especiales para poder garantizar la construcción de las cosas que nosotros queremos construir como decisión política, para que no se pueda sacar los fondos y mandarlos a rentas generales que vos no sabés en dónde terminan. O, por ejemplo, hay convenios urbanísticos que van al programa de patrimonio, pero que no se aplican en el instante que ese convenio se hace efectivo. En el momento del convenio, no en el momento del pago. O sea, si yo firmo un contrato, compro y vendo, digamos, no sé, estoy haciendo una operación en ese momento, pero después el tiempo a veces licúa lo que la ciudad iba a cobrar por medio de ese convenio que le servía a lo mejor para darle un servicio a otro sector o a responder a una demanda que la ciudad quería llevar adelante. Mira, en la época en que mi viejo era intendente, los concejales controlaban bastante el tema de la ejecución de los presupuestos. Y cuando no lo ejecutaban en lo que tenían que ejecutar, había denuncias en la justicia por este tema de malversación de fondos públicos. Por ejemplo, tu papá participó en el tema de patrimonio y en esto yo creo que mucho de lo que tenemos hoy es parte de ese gobierno. Pero, por ejemplo, la comisión que es asesora del programa de patrimonio, que estuvo en la época de tu papá, no se está reuniendo en este momento. Entonces, es como que la estructura está, pero si no funciona o funciona, nos daría lo mismo. O sea, es un buen plan, pero no está siendo efectivo o funcionando, a pesar de esto de que nos podemos reunir por, no sé, por Instagram, por Meet o por cualquier sistema. Ese es, lamentablemente, debo decirte que es uno de los principales problemas de los argentinos. Tenemos no es el muy mío, buena yo me reúno, mira, estoy acá, tengo, o sea, yo no generalizaría ese punto. El tema del incumplimiento de la legislación vigente, eso es lo que te digo que es un problema, porque lamentablemente vemos en un montón de cuestiones de diversos temas que tenemos muy buenas legislaciones, que tenemos legislación de punta incluso a nivel internacional, pero el problema es que no la cumplimos. Y ante el incumplimiento, en vez de generar organismos de control que generen el cumplimiento, ¿qué hacemos? Dictamos otra ley, a lo mejor más severa, que genera otro tipo de obligaciones que después tampoco se termina cumpliendo. Nosotros en el tema de organismos de control específicamente, planteamos que tenemos que generar
el cumplimiento de las distintas normas y el funcionamiento de los organismos de control. Eso a lo mejor en este momento, en la situación en que estamos, lamentablemente tenemos que asumir un poco todos los ciudadanos la responsabilidad de exigir el cumplimiento de las normas para poder salir adelante, porque si no es como que vamos a estar enganchados en un círculo en el que tenemos las normas, pero las normas no se cumplen y como no se cumplen no pasa nada. Creo que ahí nosotros tenemos que apelar a exigirle a los candidatos que estamos votando que cumplan las normas y que hagan cumplir las normas, y nosotros como ciudadanos creo que más los organizados, como en el caso del colegio, tenemos que empezar a exigir el cumplimiento de las normas, que funcionen los organismos de control y que los organismos de control sean, digamos, un poco lo que para eso fueron, digamos, creados, ¿no? Que hagan el seguimiento de este tipo de cuestiones. Yo lo que veo ahí es como que hay mucha energía a veces en el control. Y, por ejemplo, algo que hemos charlado con otros candidatos, sos la cuarta que se acerca en esto, es como que por ahí está bueno que haya como determinados puntos a favor para el que cumple la norma y no solamente la cuestión de salir a controlar y darle más restricciones. No sé, me parece como que la ciudad, en esto veíamos como que, por ejemplo, hay localidades vecinas que están habilitando 190 hectáreas para emprendimientos de vivienda, y cómo podemos hacer los rosarinos para que sea más fácil construir en Rosario y para conservar el patrimonio. Vos recién decías que había servicios en el área central, pero también hay un problema de tiempo y de cómo meter un edificio en el área central que no está solucionado. En parte también porque los servicios que tenemos en el área central no están totalmente evaluados, no se sabe, digamos, cuál va a ser el límite que van a soportar la infraestructura que hoy tenemos, y eso genera problemas. Yo vivo en Pasco, entre Paraguay y Corrientes. El otro día, no sé si todos se deben haber enterado, hubo una pérdida de gas. Claro, a ver, hubo un robo. Los empleados de la EPE estaban rompiendo, te digo, porque lo hemos visto nosotros, venían rompiendo, haciendo agujeritos puntuales en la vereda, que se ve que estaban, no sé, testeando los cables subterráneos. Huelen. Bueno, huelen. Eso no me sé. dijeron. No, pero esos eran los de la EPE. Por eso, huelen a cable quemado. Bueno, cuando tienen el olor al cable nosotros quemado, tenemos es que ahí está la bastante, rotura. Ahí tienen que romper. Vos ves que, por ejemplo, en la misma cuadra te rompen cada 6 meses y no sabes qué pasa, porque te dejan... Si no hay planificación de las obras de los servicios, porque vos decís, bueno, a ver, vamos a romper... No se sabe ni lo que hay, viene el agua todos juntos. No se sabe, no tenemos un mapa de servicio con la capacidad de prestación que deberíamos tener para después poder decir, a ver, podemos otorgar la habilitación que soporte, porque si vos en una casa que estás construyendo en donde vivían 4 personas, después te generas un edificio de 10 pisos que viven un montón de personas más, obviamente va a tener una mayor demanda, ¿no? Sí, un tema, y por ejemplo, el tema del gas, que pasó, que yo te digo la verdad, pensé que ya estaba solucionado el tema, ¿no? Estuvo 5 horas y media perdiendo gas. O sea, agradezcamos que se prendió fuego. Entonces había un fuego que iba consumiendo el gas. Yo pensé que ya estaban los cierres en las esquinas de los caños de gas y evidentemente no están, ¿cierto? Bueno, todo eso lo tiene que controlar la municipalidad. O sea, no hay otro. Vos no le podés pedir a Litoral Gas que se autocontrole. No. ¿Y quién es el que tiene más interés en que estas cosas pasen? Los vecinos de la ciudad de Rosario, que estamos representados por el gobierno municipal. Entonces, yo entiendo que a lo mejor a raíz de estas prácticas que son muy comunes, de que cuando no se cumple la norma, en vez de tratar de que todos la cumplamos para bajar los niveles de exigencia, aumentamos la sanción, aumentamos y siempre terminamos cumpliendo los mismos de peor forma, porque eso a mí también, yo a veces también lo siento que me pasa eso. Lamentablemente, si nosotros no generamos el tema de los controles y tratamos de que todos cumplamos con la norma, esto no lo vamos a poder romper. Entonces, le tenemos que buscar la vuelta. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con las mesas de diálogo
con que se consensúen los proyectos que se lleven adelante, sobre todo por las partes que van a intervenir después cuando los tenés que ejecutar, porque y que se dejen de hacer las planificaciones atrás de los escritorios sin conocer bien sobre qué estás legislando o sobre qué estás armando las ordenanzas. Creemos que eso es fundamental, la participación. Así que, no sé si querés agregar algo. Un tema que ahí los interrumpo. Bueno, hola, buenas tardes. Un eje que pusiste es el de vivienda, que me interesaría que antes me dijeron que tienen poco tiempo, lo expongan porque quizás el que más nos interesa, este tema también obviamente porque son los servicios, pero bueno, dentro de esos 5 ejes creo que vivienda sería genial que lo puedan exponer. Bueno, nosotros planteábamos en el tema de vivienda, principalmente, bueno, sabemos que hay un gran déficit desde hace mucho tiempo acá en Rosario. Creemos que los planes integrales de vivienda de gran escala son importantes, que se tienen que definir y que son necesarios para la gestión pública, pero a veces requieren de una proyección en el tiempo, de que se establezcan los servicios, de que se determine el financiamiento y se extiende mucho en el tiempo. Nosotros planteamos para intervenir, para armar proyectos de vivienda a menor escala, poder trabajar convenios con privados, con instituciones también, para generar intervenciones de menor escala dentro de la trama urbana, donde tal vez ya tenés provisiones de servicio, hay mucho terreno público que no es de grandes dimensiones, pero está dentro de la trama urbana, que está subutilizado y que estaría bueno generar a través de, pueden ser de fideicomisos de tierra, intervenir en sectores mucho más pequeños, donde te puedan dar intervenciones de tal vez 20, 30 viviendas, en donde ya tenés garantizados los servicios y no solo la infraestructura, sino tenés transporte, tenés escuelas, intervenir y realizar tal vez, en lugar de hacer una intervención mucho más grande, hacer 3 o 4 intervenciones más pequeñas. Y ya te digo, los instrumentos serían a través de convenios con privados, convenios con instituciones. Planteamos también el tema de los patrimoniales, que es un tema, yo que lo veo a diario en la oficina que estoy ahí en la municipalidad, la normativa que regula los inmuebles patrimoniales es restrictiva en muchos casos y lo que se consigue es el efecto contrario del por qué salió la norma. Tenemos un montonazo de metros cuadrados en las plantas altas de los edificios patrimoniales que no están ocupadas. De esto hay un registro, ¿no? ¿Qué Hay un cantidad registro hay? patrimonio, lo ha realizado y hace ya varios años, deben ser más también. Muchos inmuebles patrimoniales que están caídos, degradados. Entonces, la idea es generar este tipo de convenios con instituciones que se puedan plantear tal vez en los lugares que se pueda, residencias estudiantiles. Y para nosotros, como ella dice, la figura del convenio o del consenso en cuanto a la normativa es la herramienta para poder llegar a cabo. Porque nosotros no estamos en contra de que se eleven los indicadores para determinados sectores de la ciudad. De hecho, Rosario tiene una escala a la cual tal vez los 60 o 70 metros que están de altura sobre el corredor son bajos y en algunos lugares se podría plantear mayor altura. Ahora bien, hay que estudiar bien dónde. Bueno, que los servicios lo estudiamos. No, bueno, por eso, digamos, hay que garantizar Los servicios. Los sí. servicios. Es un tema recurrente siempre los servicios. Es que por eso es la planificación integral es la que se tiene que llevar a cabo. Entonces, vos tal vez en un determinado sector de que tal vez no es en el microcentro, tal vez. De hecho, hay constructoras que se han ido a las zonas más alejadas para poder tener otro tipo de emprendimiento más bajo, con otra densidad. Y tal vez en otros sectores, plantear corredores y, ya te digo, los indicadores pueden subirse, pero en los lugares donde se garanticen los servicios. Y si no, se garantice la obra para dotar de esos servicios. Tenemos el requerimiento de impacto ambiental, que muchas veces es irrisorio, el impacto ambiental que se presenta. Los estudios de impacto ambiental deben ser conscientes, deben ser reales, en donde se estipule la construcción que vos querés realizar,
cómo va a trabajar con respecto al soleamiento, a los centros de manzana, al viento, a la ubicación con respecto al río, no sé. A nosotros cuando corregimos impacto ambiental a veces parecen burlas y nadie los corrige o se aprueban, pero pasan, digamos. Pero En tiene que ser realidad mucho creo más que ni se consciente. deben aprobar, es una parte más Es del una declaración expediente. jurada, entonces Claro. nosotros no tenemos que estar de acuerdo en la presentación de papeles como declaración jurada, porque no sirve más que asumir un compromiso que muchas veces ni siquiera es real. El profesional lo asume y el que lo corrige también... Asume que lo asumió el otro. Sí, sí, Claro. por eso. Es como un deslinde de responsabilidad y no termina siendo Que es lo que lógico, realmente por otro se quiere. lado, ¿no? No sé. Está medio bajito. No, una cosita, no quiero volver al tema anterior, pero me parece que hay una en todos los niveles, tanto municipal, provincial o nacional, cuando eternamente se van a votar leyes de emergencia económica que dejan que los ejecutivos dejen, tengan libre albedrío para poder manejar los fondos. Me parece que los mismos legislativos están resignando la capacidad de control hacia todo eso, ¿sí? Entonces, no sé, a nivel nacional, desde que yo recuerde, tenemos un discurso en el cual vamos mejorando un montón de indicadores, que no sé de dónde sale, pero por el otro lado, todos los años tenemos que ir renovando las leyes de emergencia económica que permiten que el presupuesto se transforme en una ficción, digamos, porque en realidad es una mentira, porque después se reasignan todas las partidas de acuerdo a lo que se quiere. Recién pedí que me manden una factura de la EPE, por ejemplo, y en la factura de la EPE hay un fondo de electrificación rural que está previsto y que uno no sabe efectivamente si va a parar. O sea, ¿esto a qué tiene que ver? Creo que es muy plausible la iniciativa de decir, no vamos a castigar, entre comillas, al que tiene que hacer una subestación transformadora. Vamos a armar o vamos a distribuir ese costo. Pero por el otro lado, la EPE ya tiene en un montón de ordenanzas, la factura, de hecho que hay 3 o 4, no me pude fijar bien, pero que lo debe contemplar, que debe ser el caso de las obras. En el gas hay un porcentaje que está asignado a obras. Solo hace falta tener la decisión política para hacerlo cumplir. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. Y por el otro lado, terminando eso, por el otro lado, por el tema de la vivienda, hay algo que nos preocupa a nosotros que formamos parte de la comisión asesora en la municipalidad, en mi caso por la Asociación Empresario de la Vivienda, y es el trato que me parece que es totalmente ilógico en lo relacionado a los aspectos hidrotérmicos entre lo que son las construcciones de los privados y de los públicos. A los privados se nos pide un tratamiento respecto del hidrotérmico, cosa que no se pide en lo público, cuando en realidad ese enfoque tendría que estar, desde mi punto de vista, más aplicado a la vivienda de construcción pública, que es la vivienda que menos servicios evidentemente va a poder después pagar. ¿Sí? Entonces, creo que se está. Y en lo de la EPE hay una factura también que habla de energías renovables, cosa que tampoco nosotros lo vemos. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Bueno, por eso son tan importantes los organismos de control, que controlen estas cosas, más cuando están ya definidos a dónde se asignan esas partidas, que está bien que se asigne y que vaya un porcentaje, está buenísimo. Ahora, ¿de qué manera el ciudadano sabe a dónde va esa plata? Pasa con la compensación económica, con el aprovechamiento exceptivo de altura también, en donde hay un porcentaje también que va destinado a los inmuebles patrimoniales. Entonces, nadie dice que no, nadie está poniendo en tela de juicio que no se hagan. Ahora, el Estado tiene que, si no es a través de los organismos de control, tiene que plantear alguna cuestión de difusión de información en donde se diga, bueno, nosotros en tantos años de recibir este porcentaje hemos realizado esto y esto. Es muy importante porque este alejamiento con respecto al vecino de la administración pública tiene que ver también con la falta de información que se le provee. Porque muchas veces tal vez se hacen las cosas, uno no está diciendo que no se hagan o que falten, o si no se hacen, que el vecino pueda reclamarlo de por qué no se hace.
Y con respecto a hidrotermia, lo último, sí, es así como vos lo decís, el Estado siempre tiene que dar el ejemplo con respecto a todo y después ahí uno está en condiciones de exigir al privado. Debería ser así, sí. Una cosita quería agregar con respecto al tema de los controles. La verdad que el tema de todo lo que tiene que ver con el tema controles, creo que hemos tenido con el desarrollo, lamentablemente lo digo, con el desarrollo de la democracia, es como que se fue bajando el nivel de control, ¿no? Yo creo que eso se debe a una cuestión de conveniencia política de todos los gobiernos que han pasado. Esto se ve cuando vos, por ejemplo, ves que, y lo digo sin color político porque puedo dar ejemplo de absolutamente todos los partidos que han gobernado, que, por ejemplo, ponen en un organismo de control a una persona de su propio partido. Eso está mal. Nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en la Cámara de Diputados de la provincia, concretamente en el organismo de control provincial, como es el Defensor del Pueblo, presentamos de que un proyecto en que específicamente excluía a las personas del mismo partido político, decíamos, tiene que ser de parte de la oposición puesto el funcionario que sea el defensor del... Exacto, o una persona que sea un especialista técnico que de reconocida trayectoria que no pueda ser asignado a ninguna pertenencia política, ¿no? Y eso también vemos que el control que en otra época también lo ejercían los legisladores sobre los distintos gobiernos que le tocaran. Acá en el Consejo lo hacían los concejales. Yo recuerdo que mi viejo, hasta que fue concejal, tenía un asesor específico, contador, que era el que hacía el seguimiento de los ejecutados del presupuesto municipal. Y él, que era bioquímico, estuvo estudiando muchísimos años las herramientas del presupuesto y te sabía analizar un presupuesto, y él conseguía toda la publicación de los ejecutados para ver si se estaba cumpliendo o no con lo que se había proyectado presupuestariamente. Evidentemente esto ha decaído. Esto incluso lo hizo hasta el último momento en que fue diputado provincial, que fue en el 2019, ¿no? Pero vemos que los otros legisladores no lo hacen. Es como que el presupuesto es algo que es difícil de entender, porque para los que no somos economistas o contadores, nos cuesta mucho entender la dinámica de un presupuesto, cómo se conforma, cómo se ejecuta, dónde tenemos que buscar para ver si realmente esto que se asignó, esta partida que se asignó a tal cosa, realmente se ejecutó. También se ve una liviandad en subir, a pesar de que por lo menos en la provincia se van subiendo. Si uno entra en la página, algunas cosas de presupuestos ejecutados se van siguiendo. Creo que también vamos a tener que reforzar estos controles. Y nosotros, creo que desde la organización de los colegios, también vamos a tener que tomar esta función, porque es como que es contagioso el tema del control. Yo creo que si más ponemos la vista, ponemos el énfasis en controlar lo que se está haciendo, cada vez somos más y los que tienen que hacer las cosas se van cuidando más. Y viceversa. Creo que eso se ha ido relajando desde hace muchos años y bueno, y hoy estamos en esta situación que no tenemos ni idea de lo que pasa con los presupuestos, si se cumplen, si no se cumplen. También es cierto que cuando hay periodos inflacionarios como los que estamos viviendo ya hace unos años, es muy difícil controlar los presupuestos, ¿cierto? Porque, y ustedes lo saben perfectamente, en el tema de las obras públicas se dan actualizaciones permanentes y recálculos en los costos y demás, porque si no, no se podría hacer ninguna obra pública. Entonces, ahí es como que me parece que tenemos que esforzarnos todos, porque nosotros decimos... acá la sociedad somos todos, no es el gobierno nada más. Nosotros formamos parte, nosotros tenemos también responsabilidades y tenemos que generar las instancias que nos genere una mayor calidad institucional y sobre todo una mayor transparencia institucional, y esto se hace a través de los mecanismos de control.
Seguimos con la presentación. Yo si querés, para agregar otra cosa que María José se olvidó que de los patrimoniales, que sé que a ustedes les interesa. Nosotros con los patrimoniales lo estuvimos pensando mucho. La verdad que lo venimos trabajando de hace varios meses. ¿Qué hacer con estos inmuebles? Consideramos que son importantes conservarlos porque las ciudades que no conservan sus inmuebles van perdiendo su historia, y Rosario tiene mucho de esto. Entonces es importante conservarlos, pero también consideramos que es injusto que endilgarle al propietario es toda esta responsabilidad de conservación. Porque, bueno, algunos podrán hacerlo, otros no lo pueden hacer directamente porque no tienen los medios económicos. Y ahí es donde tiene que intervenir el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado justamente tiene que ser un poco el regulador, ¿cierto?, de todo esto. Y ir a socorrer en los casos en que no se puede hacer por la parte privada. Nosotros habíamos pensado también, porque estos se ven... una gran parte de estos inmuebles están radicados también en el centro, y la desocupación de estos espacios también generan problemas en el área central, que te generan vetustez. Si, por ejemplo, vemos lo que pasaba en calle Maipú, que hoy un poquito más se ve, por lo menos un poquito menos vetusto, pasa en calle Corrientes. Nosotros tenemos el local partidario en calle Corrientes desde hace 35 años, en un patrimonial, en la planta alta. Y el nuestro está conservado porque estuvo permanentemente ocupado. Pero si estamos en Corrientes al 500, nos corremos una cuadra y, por ejemplo, la vereda, esta mano. Claro, la misma vereda está destruida. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Va a terminar en un punto en que se van a venir abajo y no va a quedar otra forma que venirlos abajo. Entonces, te termino la propuesta que queríamos, que ya la queríamos tirar a ver qué les parece a ustedes. Nosotros lo pensamos también, la refuncionalización de estos patrimoniales, con la ayuda del Estado, con la intervención del Estado. Con una promoción. Con promociones, que tengan que ver también con la intermediación, de acercar, porque nosotros sabemos que para poder refuncionalizar para vivienda, a lo mejor hace falta mucha inversión, pero por lo menos para una cuestión intermedia se puede refuncionalizar para espacios institucionales. Sabemos que hay muchas instituciones que podrían ocupar e ir reconstruyendo de a poco esos patrimoniales y poder generar distintos tipos de espacios culturales, los que aparte nos darían mayor vida y mayor movilidad en el centro, porque si vos generás espacios culturales y le agregás espacios comerciales, económicos, gastronómicos, me trabé, espacios gastronómicos que acompañen, que vayan generando cosas que nosotros en Rosario hemos tenido históricamente, porque Rosario es una ciudad cultural, que tiene mucha oferta y mucha demanda cultural, no solo del que vive en Rosario, sino de todos los alrededores. Creemos que sería una estupenda forma de poder recuperar todos esos patrimonios, porque yo conozco, por ejemplo, donde está el Palacio de la Oportunidad, he tenido la suerte de conocer la planta alta y recorrerla, y eso está todo a cargo de una familia, bueno, el Palacio Fracassi, que todavía los descendientes, que son primos, incluso, yo la verdad que lo conocí por otras cuestiones, porque desarrollan ahí, Carmita, que es una de las dueñas, hace algunas cuestiones ahí de terapias manuales y todas esas cosas, y realmente a ella le cuesta muchísimo coordinar con sus parientes y todo para mantenerlo, y tuvo que alquilar la parte de abajo para que destruyan lo que fue ese palacio, que era una cosa hermosísima y que sigue siendo una cosa hermosa. Cuando eso a lo mejor en realidad lo que tendríamos que haber hecho como ciudad es a lo mejor transformarla
una parte en museo, otra parte en centro cultural, e ir agregándole todas las cosas para que todos podamos conocer esos espacios y disfrutarlos, ¿cierto? Entonces, creemos que el Estado municipal es fundamental en el tema de los patrimoniales, darle un giro, digamos, ponerse a intervenir, generar mecanismos de promoción, de intermediación entre el privado e instituciones para poder levantar esto y poder mantener nuestro patrimonio. Sí, me parece que el punto siempre es de promover, ¿no? Y de los convenios Sí. para promover, no que siempre todo recaiga en el privado y a costa del privado, ¿no? Sí, sobre todo en los patrimoniales, cuando yo hablaba antes de que la normativa es restrictiva en muchos casos, con esto no quiero decir que uno debería... Nadie está diciendo que hay que demolerlo, indefectiblemente, ¿no? claro. No, Pero eso- sí, por ejemplo, el grado patrimonial se asigna al lote y en un montón de casos tenemos un inmueble patrimonial que ocupa un pequeño sector del lote que tiene un no grado todo el patrimonial lote. muy alto Claro. y no se le permite construir cuidadamente. Patrimonio puede determinar de qué manera, pero tampoco el Estado puede determinar la buena o la mala arquitectura con respecto, No. con respecto a su... No debemos intervenir en eso, digamos. Tiene que sí intervenir en la manera en que se puede proteger el inmueble, pero no de la manera en que va a Y que se intervenir. cumpla la norma. Y que se pero- cumpla la norma y flexibilizar en el grado de intervención de los patrimoniales, protegiéndolo, pero permitiendo que se avance y construir en los sectores en donde está permitido, digamos, porque tenemos inmuebles que tienen un terreno enorme y están adelante y es un 2A y no lo podés tocar y no podés construir atrás tampoco. Entonces esas cuestiones... Ya tenemos el fondo armado, que sabemos que se usa, que no sabemos en qué se usa, lo podemos utilizar para generar estos espacios, contribuir con esfuerzo compartido, con la parte... Dos preguntas hago yo. Una, quiero saber quiénes son las asesoras o asesores de patrimonio de ustedes. Yo soy la jefa del área de proyectos especiales en la municipalidad y damos los permisos de edificación de todos los inmuebles patrimoniales de Rosario. ¿Y dónde se publican, por ejemplo, los convenios urbanísticos? No, los convenios urbanísticos son privados, con lo cual no se Públicos, publican. privados. Bueno, interviene un privado Sí. con el Estado, pero al haber Es un entre privado no partes. es... Es entre partes. Es entre partes y no solamente la información normativa pública es la que vos podés acceder a través de la normativa, desde el sistema de normativa de la municipalidad. Los convenios que interviene un privado no están publicados. No están publicados. No porque interviene el privado. Gigliani, que está en la comisión, De derechos, es una cuestión jurídica. Gigliani dijo de que estaban publicados y que se tenía que ocupar el poder ejecutivo de esa publicación. Desconozco si el Consejo Deliberante lo publica, la municipalidad no lo publica. Bien. La segunda O era dos en uno. era dos en una. No, me asombraba este tema de lo patrimonial. En un punto, o sea, pienso que la ciudad ya tiene más de 165 años. Entonces, pensar el centro a veces como un lugar que podamos construir vivienda de gran escala, a veces es medio difícil. O sea, me parece como que la escala de Rosario a veces hay que irla buscando, pero hay que tener muy afinado qué es lo patrimonial y cómo intervenir sobre eso, porque hay determinadas edificaciones que no admiten, digamos, que se le cercene esa parte sin construir, entre comillas, porque es lo que le permite ser eso que son. O sea, no es una cuestión de llenos y vacíos, es una cuestión de unidades que tienen a veces un espacio donde está ubicada ese espacio, esa construcción. Con las dos cosas Sí. juntas. Sí, puede ser participar dentro de, digamos, de una APH, de un área de protección historia, ser parte o tener además una protección directa o tener una protección indirecta con respecto a algún inmueble patrimonial. Dentro del inmueble patrimonial, el programa de preservación es el que determina cuáles son... Sí, pero los- el programa que yo te vuelvo a decir, sus asesores en el año 2021 no los ha convocado a una reunión. Entonces, a veces pienso, ¿qué sentido tiene que los nombremos como programa cuando no está funcionando como programa? O sea, Vos me hablás pero de que de la comisión de patrimonio, ¿a qué le llamas comisión de patrimonio? a la comisión que funciona dentro del programa de preservación, en donde tenés referentes hay un representante del Colegio de Arquitectos, de la facultad, de la La comisión municipalidad. Creada en 1984 No, esa comisión asesora comisión. no. Esa comisión asesora está
No, Con la vuelta de la democracia, la comisión asesora es la comisión que discute todo lo que tiene que ver con la normativa en general. Dentro de esa comisión asesora ahora se está discutiendo una reforma es lo otra que tiene que ver con comisión patrimonio. esa es No, vos otra. estás diciendo otra cosa, me parece. Pero la Sí. Comisión de Patrimonio se reúne dentro del programa de preservación y trata los expedientes específicos. De hecho, todos los expedientes que llegan para un convenio se tratan primeramente dentro de la Comisión de Patrimonio en la Municipalidad de Rosario. Sí, yo como ciudadano lo veo como un acto casi de privados, o sea, como que en un punto no puedo enterarme, no puedo entender tampoco cómo son las prioridades de ese Estado municipal, de ese programa de patrimonio y cómo los ciudadanos estamos, entre comillas, a través del Estado, perdiendo determinados puntos que tienen que ver con la ciudad y qué es lo que estamos logrando a cambio de eso que estamos entregando. Sí, en realidad si uno tuviera una normativa mucho más clara, tal vez estas cuestiones no pasarían. La normativa de patrimonio es bastante abierta en un montón de cuestiones y es subjetiva en cuanto a lo que el programa puede determinar con respecto a cada inmueble. ¿Y eso sabe por qué? Ya ahí me sale la parte La legal. Claro. El tema es que acá estamos hablando de patrimonio que pertenece a la municipalidad, a la provincia o a la nación. Estamos hablando de viviendas o casas que pertenecen a personas privadas. Sí, pero el derecho, entiendo que la propiedad nunca es absoluta, o sea... Bueno, justamente por eso vos podés reglamentar. Ahora, sigue siendo de un privado. Sí. Entonces, vos tenés un montón de limitaciones en cuanto a la información que podés brindar, publicar, hacer pública con respecto a esa vivienda. Lo que sí podés es reglamentar, que es lo máximo que nuestra Constitución nos permite en la República Argentina. Pero, o sea, estamos Hay en otros lugares. construyendo una ciudad donde no sabemos cuáles son esos convenios. Sí. Es lo que se puede hacer. El convenio es lo que... Claro, es lo que... Sí, no, uno podría determinar. Yo porque estoy o sea, ustedes quieren ser una nueva, digamos, y en eso yo creo que hay límites que a veces estaría bueno que se transparenten. No digo que se Pero la norma es deterioren. pública. La Yo norma digo- es pública. Sí, él pero habla de como decía convenios. ella, a veces esa norma también Sí, es pero interpretada igualmente- según el bueno, inspector pero- Cuando la, y a cuando- veces la oficina técnica también decide algo sobre lo privado que no debería Cuando ser. la norma no es, cuando la norma deja No es clara. grises o de hecho la ordenanza de patrimonio es bastante amplia, sí o sí da lugar a estas cuestiones que son subjetivas, ¿no? Digamos, cuando la norma llega a ser mucho más clara, no da lugar a estas subjetividades. Ahora, con respecto a los convenios, tal vez lo que se podría hacer es, digamos, dentro del marco del convenio, definir que ese convenio, dentro de uno de los parámetros del convenio, que ese convenio va a ser publicado y en donde el privado da consentimiento de poder publicarlo en base a esas cosas. Claro, ese es el punto. Compulsivamente no se puede Publicar, Publicar. porque hay un privado. Se mete en la construcción de tu casa, de mi casa. Con las normas. Exacto, con las normas, permitiéndote construir hasta tantos metros en determinado lugar, y hasta tantos no, o manteniendo el centro de manzana. Y eso no te genera... Sí, que el plano- centro de manzana, por ahí hay una altura del centro de manzana. El centro de manzana, como lo entendemos los arquitectos medio históricos, era un espacio verde donde no se Un construía. jardín. Eso ya hoy no existe como centro de manzana. Hay un límite y se sigue usando la palabra centro de manzana, pero en realidad Bueno, está con toda la construido. reglamentación ahora de hidrotermia y terrazas verdes, podemos volver a las terrazas verdes, pero nos quedaron un montón de temas. Bueno, Eh, después de las elecciones podemos volver y Con realmente- muchísimo- Sí. Rápido. porque se tienen que ir No ustedes. tiene nada que ver por ahí con el concepto de eso, pero me gustaría saber rápidamente la idea. Ayer hubo 5 asesinatos y si el intendente convocó a los fiscales, si ustedes, los precandidatos, se llamaron, se juntaron para decir, che, alguna respuesta. Estamos en el Colegio de Arquitectos, pero la seguridad nos compete a todos, Pero ¿no? si no,
pero en lo personal está todo como muy laxo y caliente. Gracias. Es que tomen cartas en la sesión para ver cómo de todos, no solamente los musicales, de todos. Exacto, pero yo veo que acá no tiene más salida si esto no se frena nada. Sea municipios, provincia, con la Policía de Santa Fe, nación, con la Policía Federal, pero el intendente, todos acá tienen que estar ahora parando, haciendo un ruido tremendo para que esto de alguna manera se termine. No es fácil, pero de alguna manera tiene que haber una protección de todos los partidos para que esto tenga una solución. Vamos, peor. Mira, sucintamente, porque realmente es un tema muy largo, es un tema que creo que tenemos que asumir la obligación de debatirlo en profundidad. Yo participé hace una semana, 10 días, no me acuerdo, en un debate que se hizo entre precandidatos a concejales con exclusivamente el tema seguridad, y te digo la verdad, me asustó el bajo nivel de propuestas que había al respecto, el desconocimiento, porque lo único que se planteó y por parte de los candidatos era pongamos más cámaras, hagamos más operativos. Nosotros, con respecto a lo que vos decís, y después te digo a grosso modo lo que nosotros pensamos con respecto al tema seguridad, tenemos un problema en poder hacer lo que vos decís, porque el intendente entiende de que el problema de seguridad no le compete. El intendente entiende de que se lo tienen que solucionar la provincia o la nación de alguna forma. Yo lo escuché decir en un reportaje que él está esperando que lo cuiden como ciudadano de Rosario. Volviendo a lo que dijimos al principio, nosotros entendemos que el intendente y los concejales tienen que ponerse al hombro este problema y gestionar las soluciones que pueda dar, porque hay cuestiones que la municipalidad puede hacer con respecto a la seguridad. Y tiene que ver con el control del espacio público, por un lado, y por el tema del control de la economía del delito. Nosotros creemos que avanzar en el control de la economía del delito es fundamental porque te baja, y está totalmente comprobado, te baja la comisión de delitos. Si, para darte un ejemplo burdo y que va a delatar mi edad, vos te acordás en una época que te robaban los pasacassettes todo el tiempo. Bueno, cuando hicieron los operativos y cerraron los lugares donde vendían los pasacassettes robados, no se robaron más pasacassettes. Bueno, eso es un resorte exclusivo de la municipalidad. El tema del alumbrado público es otro resorte exclusivo de la municipalidad. Nosotros no hace mucho estuvimos en Barrio Las Flores y la gente, ¿sabes lo que nos decía? O sea, para nosotros la luz es seguridad. Nosotros se corta la luz y empezamos a rogar y a llamar a la EPE y a rogar a ver cuándo va a volver la luz, porque para nosotros la luz es seguridad. A ver, para que estemos viviendo lo que estamos viviendo en este momento, hay la confluencia de un montón de problemas y de la ineficiencia de un montón de gobiernos que no han tomado el problema de seguridad seriamente. Vos no vas a solucionar el problema de seguridad con soluciones de corto plazo, como por ejemplo poner cámaras. Sí, está bien, a lo mejor podemos armar un programa como tiene Tigre, en donde vamos a ver toda la semana, a ver cómo robaron a uno, cómo le sacaron la bicicleta al otro, pero no vamos a solucionar el tema de seguridad. Tampoco lo vamos a solucionar, aunque ayuda el tema de los operativos. Pero esto tiene que ser complementado con otros proyectos de mediano y de largo plazo. Obvio que hoy tenemos una emergencia en seguridad y por lo tanto necesitamos policía en la calle y necesitamos tratar de bajar estos niveles de violencia en los cuales nos encontramos viviendo. Pero para poder hacerlo nos va a llevar un tiempo y vamos a tener que generar los proyectos de mediano y largo plazo. Un proyecto de mediano plazo es el tema de la reconfiguración de la Policía de Santa Fe. La Policía de Santa Fe viene funcionando mal desde hace un montón de tiempo, se autorregula disciplinariamente con el tema de asuntos internos y tiene deficiencias en la formación de los policías. O sea, nosotros tenemos que volver a replantear qué policía queremos y reconfigurarla
integralmente. También otra cuestión que nosotros hemos presentado incluso un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia y no tuvo, ni siquiera fue tratado en la comisión, fue aprovechar que la ciudad de Rosario tiene un polo de estudios, un polo universitario, crear universitariamente carreras de seguridad para que el tema empiece a ser tratado en forma más seria, que haya especialistas que independientemente de la cuestión política analicen los problemas y nos den propuestas que puedan ser consensuadas por todos. Y después, a largo plazo, tenemos que mejorar la igualdad en la República Argentina. Los países que no tienen problemas de seguridad son los países que mayor igualdad tienen. Mientras nosotros tengamos una desigualdad tan grande, van a seguir habiendo problemas de seguridad. Eso lo queremos ver o no lo queremos ver, es problema de cada uno. Pero eso es lo que pasa. Entonces, yo me acuerdo que antes, cuando mi viejo, y esto te lo digo textual, cuando mi viejo iba candidato a intendente, te estoy hablando en el año 89, 88, 89, sí, él tenía un discurso, porque estos problemas se han ido agudizando, si vos te fijas, se han ido agudizando y retrocediendo cuando hay menores problemas económicos, es como que bajan un poco. Y después cuando hay un problema económico terrible, como está pasando en este momento, que tenemos una inflación galopante, tras baja de empleo y demás, se incrementan. Él decía, mirá, si nosotros no queremos tomar el problema de la igualdad como una cuestión de solidaridad, lo vamos a tener que tomar como una cuestión de seguridad. Y esto pasó, y hoy estamos acá. Entonces, si ustedes ven las redes sociales nuestras, incluso creo que salió un artículo en Rosario 3 antes de que pasara esto, por eso tengo autoridad moral para decírtelo, no hoy que ayer tuvimos 5 muertos, sino que te lo vengo diciendo desde hace un montón de tiempo. El tema seguridad no puede ser un problema de campaña electoral. Acá se tiran los que gobernaron hace 1 año y medio con los que están gobernando ahora, que de quién fue la culpa. No, acá tenemos que dejar de ver de quién es la culpa, sentarnos y armar políticas de Estado, políticas de gobierno con respecto a la seguridad en la que estemos todos de acuerdo y bancar lo que venga, porque nosotros en Rosario tenemos mafias instaladas que va a ser difícil de sacar. Lamentablemente se dejaron crecer durante mucho tiempo y hoy tienen un poder de fuego muy importante. De hecho, lo estábamos hablando antes de que inicie esto, nosotros tenemos que gobernadores baleados a la casa, jueces baleados a la casa, los empleados que determinan la cuestión económica, las periciales económicas para los delitos económicos baleados a la casa. La verdad, ayer concejales baleados a la casa. Entonces, si no nos juntamos todos espalda con espalda, el poder político, los ciudadanos, no vamos a tener una salida viable. Lo que vamos a tener que hacer es encerrarnos en nuestra casa y rogar que no nos toque a nosotros. Entonces, creo que llegó el momento de plantear seriamente las cosas. Yo te podría venir y decir, mirá, nosotros vamos a poner cámaras, vamos a cachear a la gente en la calle a ver si tiene, claro, crear la policía municipal. Te podría decir también, mirá, queremos que también lo tenemos pensado hacer. El tema de crear una Secretaría de Seguridad en la Municipalidad de Rosario para que tenga un ida y vuelta con el vecino, que es el que sabe dónde están los focos de delincuencia más importantes, porque tampoco le podemos poner al vecino sobre la cabeza la responsabilidad de que vaya a denunciar y que al otro día le peguen un tiro a él, a su hijo o a la esposa. Esto, ¿viste cómo fue en Estados Unidos? ¿Viste que se armó un equipo de trabajo que iban y eran los intocables? Bueno, acá vamos a tener que juntar espalda con espalda y hacer frente a estas mafias. Lamentablemente no es fácil, no va a ser fácil esto. Nos quedaron... Lo que nosotros le proponemos es, a nosotros nos parece muy importante y muy interesante poder dialogar, ver cuáles son
las inquietudes, porque de cada lugar en el que uno va, sea en el barrio, sea acá en el colegio, o sea en una institución diversa, uno se lleva un montón de inquietudes para armar proyectos y propuestas. Así que esperemos después de las elecciones Volver a juntarnos. Poder, con muchísimo gusto. Si nos acompañan con el voto, poder volver y sentarnos a charlar y a diagramar las propuestas en forma conjunta también, ¿no? Eso me parece que es igual que lo que decías de la seguridad, ¿no? Trabajar por la ciudad es en forma conjunta. Así que muchísimas gracias, Alicia. Gracias a ustedes. Gracias, Majo. Bueno, gracias. Y las esperamos nuevamente después del domingo. Muchas gracias. Muchas gracias.